¿Me prestan una pluma, porfis? Que me dio para. Gracias, mi rey. Para el micrófono a distancia y todo, ¿no tienes? No, todo bien. Queda con ustedes Jessica Díaz de León. Hola, hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a este que es su programa de Lindos Sueños en esta noche fría de jueves 9 de febrero, completamente en vivo. Son las 10:03, transmitiendo en vivo desde Mariano Escobedo 700 a través del 98.5 y al resto del mundo a través del internet en www.jessicadiazdeleon.com. Recuerde que en esta página nos puede no solamente escuchar, sino también nos puede ver, y estos programas se quedan listos para que usted los descargue de manera completamente gratuita, las veces que quiera, para que lo recomiende o para que pues escuche a detalle los comentarios de los especialistas. Bueno, pues como cada noche tenemos temas bien interesantes, pero el día de hoy a mí me parece un tema sumamente fascinante, porque vamos a hablar de la bipolaridad. Y me parece muy interesante porque lo poco que sé de esta enfermedad o de este trastorno, creo que es un trastorno muy difícil de diagnosticar. Y entonces me parece tan irresponsable cuando la gente, para referirse a una persona voluble, se refiere como, es que este es bipolar. ¿Cómo? ¿Eres psiquiatra? ¿Eres doctor? ¿Eres especialista? ¿Cómo sabes que es bipolar? A mí esas cosas de verdad me molestan, porque sé que no lo hacen con la intención de molestar, pero sí creo que tenemos que corregir nuestra manera de hablar y de comunicarnos y de expresarnos en ese sentido, porque quienes de verdad padecen este trastorno, pues no la pasa nada bien, y no está padre que nos expresemos así. Para hablar de este tema de bipolaridad se encuentra con nosotros Sergio Mario Bustamante. Él es director general del proyecto vidabipolar.com. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Jessy, muy bien. Muchas gracias por este espacio y por el tiempo que nos estás dedicando, y sobre todo para tratar esta enfermedad que sí, la verdad sí amerita mucho el tiempo y la difusión, sobre todo para aclarar justamente lo que acabas de decir. Así es, Sergio, bienvenido, buenas noches. Luis Carlos Aviña, Cervantes es miembro del área directiva del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, especialidad neuropsiquiatría, con la más alta calificaciones en trastorno afectivo bipolar. Doctor Luis Carlos Aviña Cervantes, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El doctor Horacio Sentíes Madrid, medicina internista, neurólogo, neurofisiólogo y epileptólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Doctor Horacio Sentíes. Encantado, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con tu auditorio. Gracias. Y el doctor Jorge Álvarez Cervera, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, especialidad neuropsiquiatría, y asesor del Comité de Revisión Científica de vidabipolar.com. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Empezamos, esto es como Montessori, ustedes hablan, se interrumpen como quieran, con quien quiera empezar para que me diga qué es la bipolaridad. Bueno, llamémosle la enfermedad. ¿Sí? Realmente es una enfermedad que padece más o menos el 2% de la población. Esta enfermedad es una enfermedad del cerebro como tal. No hay áreas específicas del cerebro en donde está dañado, y entonces surgen dos fenómenos en esta enfermedad: un fenómeno depresivo y un fenómeno maníaco. El fenómeno maníaco es un acelere del paciente, pero donde el juicio de realidad se empieza a perder y empieza a experimentar un acelere mental en sus pensamientos, en sus conductas, que lo pone en alto riesgo. Entonces ese es un episodio maníaco en donde el paciente está muy expansivo, está extremadamente alegre, eufórico o disfórico, a veces irritable. Realmente es un estado muy peligroso para el paciente. Sin embargo, el otro extremo es la depresión, y la depresión bipolar es lo más terrible que puede vivir un paciente. Si bien en el estado maníaco el paciente subjetivamente se siente muy bien, no lo sufre, ¿sí? El daño lo ve la familia o los que estamos alrededor de él.
En el estado depresivo, que es el que más pasa el paciente con trastorno bipolar, lo pasa más tiempo depresivo, pues es de no querer hacer nada. Se le va la energía, pierde el sentido de la vida y siempre llegan ideas de muerte. De hecho, el trastorno bipolar es un factor muy alto de suicidio. Sí, estaba leyendo las estadísticas que 5 de cada 5 pacientes con bipolaridad o con ese trastorno, con esa enfermedad, han considerado suicidarse al menos una vez en su vida. Bueno, realmente yo diría que la mayoría considera y lo lleva a cabo un 20%. Uy, qué alto. Ajá, pero sí, la idea del suicidio está muy alta. Para entender esta enfermedad, entonces, diríamos que yo siempre me he referido a la bipolaridad, que para ejemplificarlo para la gente de radio, sería entonces como una casa de 3 pisos, donde el estado natural o normal, por llamarlo de alguna manera, es el piso de en medio, el episodio maníaco o el acelere es el piso de arriba y la depresión es el piso de abajo. Así es. Entonces, para poderlo diagnosticar tienes que tener tanto el de abajo como el de arriba. Así es. Hay un diagnóstico diferencial que es la depresión, que se le ha llamado inclusive unipolar, ¿no? En donde pues, tu estado de ánimo es abajo. Pero en el bipolar tienes las dos condiciones. La fase de manía puede ser francamente maníaca, ¿no? La manía como tal, y hay una un poquito menos intensa que es la hipomanía. Y se ha de hecho dividido el trastorno afectivo bipolar en tipo 1 y tipo 2 en relación a eso. El hecho de que tengas 1 o 2 no significa que el que esté hipomaníaco esté menos bien que el paciente maníaco, porque lo que más sufre, como bien dijo Carlos, es la parte de la depresión, que es la parte que más dura en tiempo para el paciente. Las fases maníacas son más breves, más disfuncionales para los demás, pero la que sufre el paciente principalmente es la fase de depresión. Y la estadística, como dijo Carlos, es el 15-20% de incidencia de suicidio. Y si tú hablas, por ejemplo, de personajes históricos que han tenido este suicidio, ¿no? Muchos han tenido esta enfermedad. El caso típico es Hemingway. Hemingway, en 6 generaciones de su familia, siempre ha habido un suicidio, incluyéndolo a él, que se suicida, él se vuela la cabeza con una escopeta. O sea, no poca cosa. Claro, esto es una enfermedad mental, doctores. ¿Qué lo detona? ¿Es genético? ¿Cómo lo adquirimos? ¿Hay un suceso, un evento en nuestra vida que detona esto o cómo se adquiere la bipolaridad? Podría decir que es una enfermedad biológica, para diferenciarlo de estresores que todos tenemos. Porque siempre que se presenta esta enfermedad decimos, es que se le murió fulanito, el vecino, un animal, y entonces podemos justificar. Pero al final de cuentas quien tiene la predisposición es el que va a tener la enfermedad, como la diabetes, cuando decimos después de un susto me dio diabetes, le va a dar la diabetes a quien ya tenía la predisposición. Es una enfermedad con un alto componente genético, así como decía Horacio, ¿sí? Se habla que si yo tengo un gemelo idéntico y que es bipolar, el riesgo de que el otro lo tenga es el 75%, lo que nos habla de la alta incidencia en genética de este problema. Y hay otros factores ambientales. Muchas veces el factor ambiental es el que dispara el primer episodio. Una pérdida, un estrés muy intenso, ¿sí? Es el que dispara, pero en alguien que ya tiene la predisposición. La mayoría de las veces se presenta con depresión, aunque cuando acuden con el psiquiatra es la manía. Muchas veces ya vemos un paciente que llega con manía, haciendo la historia ya tuvo 2, 3 episodios depresivos y entonces nos damos cuenta que es un trastorno bipolar. Cuando se presenta esta enfermedad, ¿es solamente en adultos o hay estadísticas de niños con este trastorno? Pues realmente este trastorno abarca un grupo de edad demasiado grande. O sea, se habla que desde los 5 hasta los 50 años una persona puede tener su primer episodio, ya sea tanto depresivo como maníaco, ¿no? Pero sí existe una edad donde es más frecuente que el paciente, o bueno, que la persona pueda tener estos síntomas, entre los 15 y los 25. Esas edades son las que digamos que son como más difíciles para lograr un diagnóstico, porque tenemos muchas otras opciones de enfermedades que se pueden presentar en la misma persona. Entonces, yo creo que esa es parte de la importancia de la atención psiquiátrica, de realmente ir con una persona que está dedicada a ver los
padecimientos, enfermedades mentales como tal, dadas realmente por un desequilibrio en los químicos a nivel cerebral. Y ahorita que hablas de un desequilibrio en los químicos, se había dicho mucho que esto se arregla con litio, más no que la enfermedad da por falta de litio. ¿Esto es correcto? Correcto, totalmente. De hecho hubo un problema muy serio que se te lo podrán comentar mucho mejor ellos, que es el que se empezó a manejar mal la información, sobre todo en Sudamérica, de que el problema venía por la falta de litio, y el cuerpo no tiene litio. No se puede hacer una litemia en una persona porque es un agente que se da para controlar los estados de ánimo. Eso yo creo que Horacio o Luis Carlos te lo pueden explicar más. Sí, de hecho los niveles de litio los mides al paciente que le estás administrando litio para no pasarte de dosis. El litio es un medicamento muy útil en este trastorno, pero la dosis excesiva puede dar alteraciones dermatológicas, gástricas, neurológicas, renales, y entonces es muy importante el estar checando la litemia, pero es el paciente que recibe el medicamento. Ahora, litio ha sido, digamos, como el medicamento tradicional. Exacto. Sin embargo, si uno revisa la medicina basada en evidencias, ¿no?, los artículos, hay un grupo de fármacos que se han utilizado que tradicionalmente sabemos que sirven, aunque tampoco hay a veces mucha evidencia de ello. Por ejemplo, si uno revisa la literatura, uno puede ver que un fármaco que se llama quetiapina, una combinación de fármacos olanzapina con fluoxetina, son fármacos que por ejemplo están aprobados por la FDA de Estados Unidos por tener evidencia. Pero hay otros fármacos, por ejemplo ácido valproico, que sin tener una aprobación como tal por FDA, tradicionalmente se ha utilizado, y hay muchos estudios que demuestran su utilidad. Lo mismo la motrigina. Curiosamente, esta enfermedad se trata con fármacos que tienen que ver con un fenómeno antipsicótico, pero también con fármacos antiepilépticos. Curiosamente, también lo que tradicionalmente se usa para depresión, que son los antidepresivos, ¿no?, en enfermedad bipolar, en algunos casos se utilizan, pero también hay que tener en cuenta que en algunos casos los pasan a fase maníaca. Y de hecho el tratamiento estándar del trastorno no es usar antidepresivos como tal, sino otro grupo de fármacos que actúan sobre dopamina y otros neurotransmisores. De hecho, hay investigaciones sobre factores inflamatorios, interleucina 6, hay estudios de resonancia funcional donde se ve que hay más disfunción del hemisferio del lado derecho. Como bien dijo Carlos, es un trastorno más orgánico que psiquiátrico como tal, a diferencia de lo que la población pensaría. Tenemos muchísimas preguntas, doctores, y una de las que me están haciendo es ¿cuál es la diferencia entre la bipolaridad y el borderline o el ¿cómo se dice? El limítrofe, ¿no? Trastorno limítrofe. La personalidad. Gracias. Es muy interesante y a veces consideramos que son primo hermanas esta situación. Creo que sí tiene mucho que ver con la otra, ¿no? Claro, muchos pacientes con trastorno borderline también son bipolares. No quiere decir que todos los trastornos borderline tengan bipolaridad o tengan el trastorno de bipolaridad. Sin embargo, el trastorno de personalidad como tal es una desviación de la personalidad. Desde que se va desarrollando esta personalidad, va teniendo esta alteración. Mientras que el trastorno bipolar es un paciente que tiene una personalidad normal y llega una enfermedad. Y eso lo hace cambiar. Cuando se controla con episodios, es bien importante decir que tienen episodios. Volvemos al mismo ejemplo, está en el piso de en medio, está normal y tiene sus episodios para arriba y para abajo. Cuando se le quite el episodio y está bien controlado, sí, en el piso del medio. Sin embargo, el trastorno de personalidad pues no está en el piso del medio, quizá a veces está abajo y arriba, ¿sí? Y cuando soy muy reactivos, ese está en el límite, de hasta abajo hasta arriba, no hay abajo. Y cuando hay un estímulo negativo se va hasta abajo, y cuando hay un estímulo positivo se va hasta arriba. Y por eso se llama el trastorno de inestabilidad, porque el estado de ánimo está inestable. Hay muchos estudios que han relacionado y han tratado de relacionar este trastorno bipolar con el trastorno límite y todavía no hay una conclusión. Perfecto. En el trastorno límite, algo que ocurre con frecuencia y por lo que a veces se confunde con bipolar es que el paciente tiende
a tener cierta impulsividad, ¿no? O agresividad. Tienen, por ejemplo, relaciones afectivas muy intensas, ¿no? Con rupturas también muy intensas, una cierta predisposición al abuso de drogas, ¿no? Pero es más un estado más constante, que tu personalidad es anormal desde un inicio. En cambio, el bipolar es por episodio. Es por episodio. Con esto, si me permiten, hacemos una pausa. Se encuentra con nosotros Sergio Mario Bustamante, Luis Carlos Aviña Cervantes, Horacio Sentíes Madrid y Jorge Álvarez Cervantes. Estamos hablando de bipolaridad. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través de mensaje de texto, reporte un espacio, tu comentario al 30003. Lo puedes hacer a través de Twitter, que es @yes_Díaz de León. Lo puedes hacer a través de Facebook y, por supuesto, a través de la página de internet, que es www.jessicadiazdeleon.com. Regresamos. Wow, qué interesante tema. Gracias por venir. Y Jessica Díaz de León. Y un punto que no sé, pero me recomendaron muchísimo es el de que entre todos, esto de poderlo decir mucho, el que empezáramos a usar mucho la parte de doctor, psiquiatra, médico psiquiatra, para que a la gente se le quede mucho la parte de que son, sobre todo psiquiatra es doctor. Claro. Hay mucha confusión con la palabra de psicólogos, que son licenciados en psicología. Y por ejemplo, una pregunta es: ¿quién debe tratar el Claro. ¿no? ¿Quién debe tratar? Puede. Algunos piensan que en el IFE solo organizamos elecciones cada 3 años para diputados federales, una recomendación cada 6 para senadores y presidentes. Sí, pero la pregunta... Sí, claro. Sí, ¿quién debe tratar? Ciudadana y conforme a la ley, administramos los mensajes de los partidos y autoridades electorales. Y no sé si esto te puede ser interesante como para decirlo en el siguiente segmento. Se hicieron encuestas precisamente de que el trastorno se usa mucho por el manual médico, entre médicos, todo, pero a nivel de población se tiene una confusión de que se le hace a la gente la pregunta tan sencilla de que, bueno, cuando te da diabetes, cuando te da cáncer, ¿a quién vas a ver? ¿No? Todo el mundo contesta que al doctor. Cuando te da un trastorno, el 97% contestó al psicólogo. Entonces, ahí es donde está la confusión en la calle. Entonces, por eso el manejar mucho y a través del Seguro Popular. No sé si sea importante como para... Sí. Partido Acción Nacional, un México para todos. La educación en México está detenida. Nuestros niños no sacan mejores Algunos dicen que estaba limpiando la escopeta, pero con esa historia familiar. Sí, claro. ¿Qué otro personaje, perdón, doctor? Wow. Eso nomás se aventó a un río con el abrigo lleno de piedras, ¿no? O Vincent Van Gogh, en el libro de... Yo había leído que... Ahí describe el bipolar. Claro. No sé si haya sido así, ¿no? Pero Irving Stone lo describe como bipolar. Wow. Con eso de ayudar a los demás, ir a las... El otro día estaba leyendo algo bien que me pareció sumamente interesante, cómo descifraban muchas de los cuentos de Walt Disney con enfermedades psiquiátricas, y decían que Alicia en el País de las Maravillas era un claro borderline, o sea, que estaba totalmente fuera de su realidad, y decían, porque no me acuerdo quién escribió esto, si valdría la pena documentarlo y con especialistas como ustedes, pero sonaba bien interesante, porque ponía varias como semejanzas de... Fíjate que en Alicia en el País de las Maravillas es interesante porque el escritor es Luis Carroll, ¿no? Él llevaba una doble vida. No significa que fuera borderline. Por un lado era un cura, un obispo, y que era asesor consejero de la reina Victoria, en la época victoriana, y por el otro lado era el escritor, y por el otro lado cuando él fotografiaba a Alicia, que Alicia era una niña y que la deja de ver al inicio de la pubertad de la niña, que se va en un barco, porque él era fotógrafo además. Entonces algunos piensan que era medio pederastón. Entonces tenía esa doble vida. De hecho, cuando él muere, para la reina es una sorpresa saber, ¿no?, que era escritor de literatura, que usaba el seudónimo de Luis Carroll, porque era ese del seudónimo de él, ¿no? Wow. Y para los otros también era una sorpresa saber que era cura y que además era un matemático extraordinario, tiene varios libros. Fíjate qué interesante eso, yo no sabía. Wow.
Estamos de regreso, estamos hablando del tema de la bipolaridad. Me preguntan también, y ese qué interesante tema, por favor que nos digan qué es lo que puede llegar a ser en la fase maníaca cuando se encuentran ahí. Bueno, muchas veces gastar demasiado, es un problema tener tarjeta de crédito. Ya ha llegado pacientes al instituto que deben millones de pesos por gastos innecesarios. Manejar exceso de velocidad, porque se pierde el juicio. Eso iba, doctores. ¿Están afuera de su realidad? Sí. En ese momento de la manía, de hecho esta enfermedad se le llamaba psicosis maníaco-depresiva. Por la psicosis. Hay gente que dice que la manía puede estar sin psicosis, ¿sí? Y entonces el DSM-4, que es nuestro manual de clasificación, divide la manía con psicosis y sin psicosis. Sin embargo, el hecho de estar maníaco y hay una alteración del juicio de realidad. El paciente ya pierde la dimensión, ¿sí?, de lo que puede pasarle o los riesgos en que está experimentando. Cuando llega al nivel del medio, al piso del medio, cuando ya este episodio pasó, supongo que es, ¿qué hice? Claro. Yo tengo un paciente que en fase maníaca es un empresario bastante adinerado, y él en fase maníaca se fue a la Mercedes-Benz, empezó a ver coches, le gustaron varios, no supo por cuál decidirse, y como estaba en fase maníaca se compró 6. La esposa después cuando se dio cuenta, ¿no?, fue a la Mercedes-Benz y trató de devolver los autos. La Mercedes-Benz afortunadamente aceptó devolver 3, ¿no? los otros casi sí, ¿no? Wow. Un ejemplo, Sherlock Holmes es un ejemplo, si no maníaco depresivo, a lo mejor un poco ciclotímico, pero Sherlock, si tú lees cualquiera de las muchos novelas, episodios, ¿no?, donde se encerraba, donde está deprimido, no hace claro, nada, se tira en un sillón, y en la fase maníaca no duerme, es más creativo, etcétera, ¿no? Son esas fluctuaciones. Claro. Horacio, ahorita que comentabas esto de la esposa y quien quiera de los cuatro contestar, me viene la idea lo difícil que es, por supuesto, para quien padece esta enfermedad, pero sobre todo para el de la familia, para los hijos, para la pareja, para los padres, para los tíos, para quien sea, para los que están a su alrededor, porque no es cómo convives con una persona que tiene este extremo de estados de ánimo, ¿no? Sí, de hecho es una de las partes más críticas, es una de las partes que más estamos tratando de abordar en el proyecto, aparte de que sea información, sobre todo para la gente que no está diagnosticada todavía, para la gente que sí está diagnosticada, pero sobre todo para la gente que vive con nosotros. Yo padezco enfermedad bipolar de tipo 1. Entonces vemos lo difícil que es para la gente que convive con nosotros, y sobre todo que se tienen que poner ciertos mecanismos, ciertos sistemas en los que podamos interactuar y realmente no hacer tan difícil la vida de cada quien, ¿no? Claro. Sergio, ¿cómo son estos mecanismos o cómo? Pues para empezar, en el momento que las personas cercanas empiezan a notar cambios en los síntomas, por ejemplo, hay un piso que no hemos mencionado mucho, que es la hipomanía, que es cuando empezamos a tener un exceso de creatividad, o empiezan esas partes de entusiasmarnos por cosas que antes no nos llamaban mucho la atención. Por ponerte un ejemplo, de repente a mí me empezó a dar un interés increíble por el boliche. Antes de 2 semanas ya estaba jugando torneos los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, y estaba organizando con ellos un torneo de boliche propio de una liga. Wow. Y en el momento que empezó a bajar mi episodio, yo todavía no había llegado a manía, empecé a bajar hacia el cuadro depresivo, y yo ya no quería saber nada de boliche, y fue una falta de interés absoluta. Cuando tú estás con la gente que quieres, con la gente que está cercana, ya pueden empezar a ver, una vez que ya estás diagnosticado y ya sabes qué es lo que te está pasando, por favor, ustedes tomen control de mis finanzas, ¿no? Quítenme las tarjetas de crédito, usen ustedes esta parte, dense cuenta de que pues muchas veces lo que necesitamos es, hasta en cuestión de comunicación, hacer un cambio importante, de comprensión. Por supuesto. Hay un proverbio chino que creo que es el que más se apega, que es de ámame cuando menos lo merezca, pues será cuando más lo necesite. Es correcto. Es una de las cosas que se puede hacer. Ese es uno de tantos mecanismos que hay, ¿no? Pero sí hay que entablar un buen mecanismo de comunicación con la gente que está alrededor de nosotros,
evitar puntos como el de échale ganas. Es una cosa que es... Y a mí este punto me encabrita mucho porque además para la bipolaridad y para cualquier cosa, ¿no? Échale ganas. A ver, o sea, ¿tú crees que yo lo hice a propósito? ¿Tú crees que estoy en esta condición porque quiero estar? O sea, es como, me parece hasta ofensivo, y vuelvo un poco a lo mismo que comentaba al principio del programa cuando decimos que la gente es bipolar para referirnos a algo voluble. No es con mala intención, pero hay que aprender a decir las cosas y a comunicar lo que realmente queremos comunicar, ¿no? Sí, yo creo que también muy importante es que es una enfermedad y lo voluntario o no voluntario que es de esto. Claro. El échale ganas es algo cuando es voluntario. No depende de mí. Me imagino que si yo tuviera cólera y estuviera vomitando y tuviera diarrea y alguien me dice ya no vomites o ya no tengas diarrea, pues no es por así. Claro. No es de esa manera. La otra es que es por episodios. Entonces, ¿qué es un episodio? No vamos a decir que por un momento de felicidad porque me gané la lotería y estoy súper feliz, estoy acelerado y tengo horas de estar feliz, ya tengo un episodio maníaco. Para que yo diga que tengo un episodio maníaco, debe de tener cuando menos una semana de duración. En ese estado, ese estado. Que yo me duerma así y me despierte de esa manera. Y que este episodio me dure por lo menos una semana. Una semana. Y el episodio depresivo debe de durar por lo menos 2 semanas. Para que yo diga que es un episodio depresivo. Y no un cambio en mi estado de ánimo por situaciones X que se van dando. Claro. Ahí es la diferencia también con el trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite no se presenta por episodios, se presenta por crisis. Ante una situación de que lo deja el novio o la deja el novio, el paciente presenta una crisis de impulsividad, destruye, golpea, pero al día siguiente ya está bien. Esta crisis le duró unas horas y el paciente ya recobra su estabilidad. Yo creo que es bien importante estimar que es por episodios esta enfermedad, ¿no? El episodio maníaco y el episodio depresivo. Ahora, ¿con cuánto periodo de separación te puede dar entre una y otra? Bueno, no haber tiempo. Puede incluso no haber tiempo. Puede un paciente tener el episodio maníaco e inmediatamente pasar al episodio depresivo. Puede incluso pasar años sin que tenga un episodio maníaco y tener puros depresivos, o tener pues días o semanas. Realmente no hay como tal un criterio de tiempo. Ahora, ¿quién es el especialista capacitado para diagnosticar esta enfermedad? Sin duda alguna el psiquiatra. El psiquiatra. Mira, lo que pasa es que hay a veces cierta confusión. Este es un trastorno orgánico. El psiquiatra es un médico que hace la especialidad de psiquiatría. Y como todo trastorno orgánico debe ser tratado por un médico. En este caso el que se encarga de los trastornos corticales, si uno lo quiere ver así, es el psiquiatra. Hay que tener en cuenta que a veces esa separación entre la psiquiatría y la neurología y demás fue una separación totalmente arbitraria. Se dio en un congreso de neurología en Berna, Suiza, en 1931, donde solo Konstantin von Economo votó en contra de la separación. Pero la psiquiatría y la neurología nacieron juntas. Van de la mano. De hecho, Charcot, que es el padre de la neurología como tal, uno de sus alumnos fue Freud. Entonces nacieron, y Pierre Janet y demás. Entonces nacieron juntas. Entonces esa separación que fue un tanto arbitraria y también un tanto absurda, últimamente le hemos venido corrigiendo con esto de la neuropsiquiatría, pero uno debe ubicar que el psiquiatra es el médico capacitado para esto y que ve los trastornos desde un punto de vista orgánico de estas sustancias cerebrales anormales. Claro, y además hasta donde entiendo, doctores, y corríjanme si caigo en una imprecisión, que el psicólogo no está capacitado para medicar. No, porque no es médico. Es útil la psicoterapia sí como un apoyo al tratamiento del paciente, pero no es la psicoterapia la forma de tratar un trastorno afectivo bipolar, porque es un trastorno orgánico que tiene que ver con sustancias cerebrales, con áreas cerebrales que se activan más en el hemisferio derecho, sustancia blanca en la región frontal, o sea, es un trastorno bien orgánico. Claro. Y y los que están encargados de esto es el psiquiatra. A nosotros como neurólogos nos llegan a veces de rebote,
no por el estigma de los psiquiatras. Sí, claro. No voy con el psiquiatra, voy con el No neurólogo. estoy loco. Claro. Ese es un muy buen punto. Siempre que tenemos enfermedades de este tipo o escuchamos que está loco o qué. O sea, tenemos este estigma. Ahora, y me parece muy interesante lo que me están poniendo aquí. Dice Tiger Delgado, buen tema. Yo tengo una amiga con ese problema. Ojalá me pudieran mandar la recomendación para que se atienda. Se llama Vianey García Ovado. Saludos. Dice, traté de lidiar y convencer a mi amiga de la ayuda y le resultó difícil aceptarla. Espero puedan ayudarla. Pues no es fácil a lo mejor decir, yo tengo esta enfermedad y acudir al médico. Debería de ser como cuando tú eres hipertenso o diabético, no tendría por qué haber un estigma. Lo que pasa es que esa estigmatización que ocurrió en muchas enfermedades, inclusive neurológicas como la epilepsia, ¿no? Ha sido desde hace muchísimos siglos. Y más cuando se trata de la parte psiquiátrica, ¿no? Uno tendría que ver que el psiquiatra es el especialista encargado de estos trastornos. A nosotros los neurólogos nos llegan de rebote o por mal diagnóstico. Nos lo mandan diciendo, ok, no será epilepsia, no será hipertiroidismo, que son de los diagnósticos diferenciales que hay que hacer. Ahora, si yo tengo el trastorno, soy paciente, no quiero ir, ¿alguien me puede llevar? O sea, es decir, no es como estas, no sé, como el alcoholismo o la drogadicción, cuando lo vas a entender que dicen, no, tiene que venir por su propio pie el paciente. Es una situación complicada. De alguna manera, si el paciente tiene una psicosis y tiene una alteración en el juicio, sí puede haber internamientos involuntarios. Máxime si está en riesgo su vida o la de los demás. Por supuesto. Entonces, de alguna manera sí se da un internamiento involuntario. En cuanto el paciente ya recobra su juicio, él ya decide seguir o no seguir el tratamiento. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes con trastorno bipolar no siguen el tratamiento. ¿Por qué? Eso es muy importante, porque los tratamientos dan efectos secundarios, porque el estar maníaco o el estar en el estado hipomaníaco a veces es muy placentero, y uno, como no tiene ese juicio, el self, o sea, el insight no les cae de que tiene una enfermedad, pues ellos dicen, yo estoy bien. ¿Para qué? En ese sentido. ¿En qué consiste el tratamiento? Fundamentalmente es farmacológico. Yo creo que es bien importante entender que es un tratamiento multidimensional, pero fundamentalmente basado en lo farmacológico. ¿Son caros los medicamentos para este trastorno? Como habían dicho, el litio es el tratamiento de elección todavía para ciertos estados, y actualmente se califica el trastorno bipolar por la polaridad que tiene el paciente. Entonces, si un paciente lleva 5 episodios depresivos y 2 maníacos, se le llama polaridad depresiva. Si un paciente lleva 5 maníacos y 1 depresivo, se llama polaridad maníaca. Y depende de la polaridad, es el tratamiento de elección. El litio es más para polaridad maníaca. Y también los tratamientos van en relación a la fase aguda y la fase de mantenimiento. No se da el mismo tratamiento en la fase aguda que en la fase de mantenimiento. El litio es muy barato, pero como decía el doctor Horacio, está en el límite, tiene una ventana terapéutica muy pequeña. Si tienes 2, a lo mejor no te está haciendo efecto, pero si tienes 3,5, ya es tóxico. Por lo tanto, tienes que tomar niveles séricos de litio constantemente para ver que estés en la medida justa, en los límites terapéuticos, y no que te estés intoxicando por litio. ¿Sí? Como todos los medicamentos tienen efectos secundarios a veces muy terribles, pero el dar el medicamento lleva una vida muy diferente al paciente bipolar. Yo creo que el dar el medicamento le va a brindar al paciente una estabilidad. O sea, el fin de los medicamentos, la finalidad es equilibrar químicos a nivel cerebral. Claro. ¿Sí? ¿Estos medicamentos se tienen que tomar de por vida? Dependiendo. Y van variando normalmente. Van variando dependiendo. O sea, los vas cambiando. Sí. Dependiendo de la fase en la que nos encontremos al paciente. Sí. No es lo mismo que yo lo encuentre en su primer episodio maníaco. No sé si va a ser episodios depresivos posteriormente. Entonces, dependiendo de los episodios que vaya presentando, el tratamiento va a ser dinámico. Ya sea que se agreguen medicamentos, que se retiren medicamentos, o ir tomando decisiones conjuntas con el paciente,
Claro. Muy interesante es los términos que nosotros damos los médicos a los fármacos son términos que son para el uso más frecuente del fármaco. Entonces hay fármacos que se llaman antipsicóticos, hay fármacos que se llaman antiepilépticos, hay fármacos que se llaman antidepresivos, porque es el uso más frecuente que tienen. Okay. Pero el cerebro no sabe, al cerebro le llega una sustancia química y no sabe qué etiqueta tiene. Y es como deberíamos de ver a veces los fármacos, las personas en general. Decir, oiga, ¿por qué me está dando un antiepiléptico si yo tengo enfermedad maníaco-depresiva? ¿O por qué me está dando un antipsicótico? No, es que eso no se lo dan a los que tienen esquizofrenia. Entonces, lo que hay que saber por parte del paciente es que hay sustancias químicas que están anormales como la dopamina y que el fármaco que sirve para regular eso es un antipsicótico, pero en realidad es un antidopaminérgico o un medicamento modificador de serotonina en los fármacos nuevos. Claro. Y además finalmente ustedes son los que saben, o sea, siempre nosotros los pacientes tenemos esta onda de, pero ¿por qué un antidepresivo si yo no estoy depresiva? ¿No? ¿O por qué me das esto si yo no tengo esto? Hay antidepresivos que se usan para dolor, neuropático, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. No, y aquí un punto bien importante que yo creo que es el que me gustaría hacer énfasis precisamente como paciente, porque nos llega a pasar, es el no tenerle miedo al médico, a los medicamentos. Yo creo que fue de las cosas que peor me llegaron a hacer. En mi caso pasó algo muy extraño que fue por lo que yo fui a ver directamente a Horacio, porque en mi caso tuve una convulsión. Hacemos una pausa con esto, Sergio, si me lo permites, porque tengo que hacer una pausa y me gustaría regresar con esto para no tenerte que interrumpir. Claro. Estamos hablando de bipolaridad, ¿te quieres comunicar con nosotros? Ya lo sabes, reporta un espacio, tu comentario al 30003, lo puedes hacer también a través de Twitter, de Facebook y a través de la página de internet www.jessicadiazeleon.com. Regresamos. En un momento continuamos con más lindos sueños y Jessica Díaz de León. El gobierno del presidente de la República usamos los mismos chochos, los psiquiatras. Fíjate que yo hace muchos años, bueno, hace como 5, trabajaba en Televisa Toluca. Yo vivía en su casa en el Pedregal y todos los días bajaba a Metepec. Y llegó un tiempo que los dolores de cabeza eran tremendos, o sea, yo no podía, yo me iba a las 6 de la mañana y a las 11 de la mañana ya estaba de regreso en México. Por los últimos 2 meses que yo estuve trabajando en Toluca, de verdad, ya los dolores eran tremendos. Total, que manda con un neurólogo y me dice, pues sí, necesito darte tales pastillas, pero además mi estado de humor cambió mucho, o sea, no sabes mi irritabilidad, digo, si de por sí no soy suavecita, pues era peor, ¿no? O sea, por todo eran mentadas, todo el día, chalala, y me recetó ¿cuál? Como un mes. Bueno, la gloria. O sea, me cambió todo, ya perfecto, y después me decía, ¿cómo estás? Y yo, pues mira, debería de mentirte para que me las dieras otra vez, porque me sentía toda darle, pero la verdad es que algo pasó, que ya estoy súper bien, y ya. Que contiene algo de diazepam, y tiene algo de un opioide también, ¿no? Yo estaba más feliz que en mis 15 años, o sea, wow, todo relax, pero consciente, pero no down, o sea, muy padre. Les damos esa mitriptilina, que es un antidepresivo viejito, útil, ¿no? ¿Qué era igual, antidepresivo o qué? Para la migraña es uno de los mejores fármacos. Yo tengo migraña, ahorita me dices. La que se quiere chochear. No te va a gustar porque suben de peso. Ay, no, entonces. Prefiero mi Advil. ¿Pero el Topamax? Estamos de regreso y mi querido Sergio Bustamante, te tuve que interrumpir porque tenía que irme a la pausa. Tú comentabas que una de las cosas que te costó trabajo justamente fue el medicamento porque te dio una convulsión. Sí, pero no fue por el medicamento. Okay. O sea, esto fue mucho antes de que yo supiera incluso que tenía. Yo estaba atribuyéndole mucho al estrés del trabajo y todo esto, y llegó un momento en el que yo tuve una convulsión, cosa totalmente extraña, ¿no? Que se puede imaginar que enfermedad bipolar pueda darte una convulsión, y fue una convulsión bastante severa, muy diferente a una epiléptica que pues normalmente te dicen que se desconectan, que ni siquiera se enteran del episodio. En mi caso lo único que me
desconectó o me hizo quedar inconsciente fue el exceso de dolor. Wow. Entonces fue algo bastante violento. Entonces afortunadamente yo terminé dando con Horacio, que pues fui por la parte de neurología, pero incluso ya cuando me vieron incluso la parte del electroencefalograma de más de 6 horas, pues lo que me está diciendo, salieron más de 6 crisis parciales en las que yo ni siquiera noté ningún movimiento, como que ya es algo muy violento, ¿no? Lo que no se imagina alguien. Era mi detonador hacia manía. Son crisis, hay que tomar en cuenta que convulsión es una conducta, un movimiento anormal, pero que hay crisis no epilépticas, ¿no? Y de estas se han dividido en psicógenas y no psicógenas. Algunas se atribuyen a algunos problemas de personalidad, pero también hay el de las no psicógenas. Muchos pacientes con crisis no psicógenas tienen trastorno afectivo bipolar, tienen depresión mayor, tienen otros trastornos, que fue un poco el caso de Sergio. Por eso digo que a los neurólogos nos llegan de rebote, porque no nos deberían de llegar, pero a veces el diagnóstico no es tan sencillo. El sector salud, ¿qué tanto énfasis pone en este tipo de trastornos, doctores? Sí, y de hecho te va a tocar una primicia que lo queríamos avisar. Ajá. Afortunadamente ahorita que empezamos también con el proyecto, estamos trabajando mucho en colaboración con Bipolar Libre AC, que es de ellos ya llevan más de 6 años de trabajo para poder empezar a difundir información y empezar a hacer algo fuerte en cuanto a esto. Y una de las buenas noticias con las que estamos empezando en el año, esto lo estamos haciendo con el Mundo Béjar, es que mañana estamos invitados como Vida Bipolar directamente con el secretario de Salud. Ay, qué bueno. Que le ha visto la importancia que tiene la enfermedad, el trastorno, usando la nomenclatura normal, al siglo XXI. Y la primera, también tomando en cuenta una de las preguntas que hiciste de qué tan caros son los medicamentos, no sé si ya lo sabías, pero ya en el Seguro Popular ya se incluyó la enfermedad bipolar, ya la cubre el seguro bipolar, el seguro popular, claro. Popular. Claro. Pero, háblanos un poco de lo que es vidabipolar.com. ¿Qué es esto? Pues es el inicio de lo que esperamos que es un proyecto muy fuerte, sobre todo en cuestión de información, en que la gente pueda encontrar información de forma clara, en un lenguaje que podamos entender todos. Es increíble oír a todos los doctores hablar, sobre todo en la parte técnica, pero muchos nos confundimos, no entendemos realmente, ¿no? Y si acudimos a sus diccionarios, es muy diferente a acudir a los diccionarios que usamos nosotros. Claro. Entonces realmente visto desde el punto de vista de un paciente que ha pasado por esto, yo no soy ningún experto en bipolaridad, pero sí soy experto en tener 36 años sin diagnóstico, viviendo lo que es la enfermedad. Y uno de los puntos más importantes ha sido el que hemos sido avalados y asesorados directamente por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Nos han ayudado en todo. El doctor Aviña no nada más le tocó el empezar a ver también este proyecto, sino que él me sacó de una crisis maníaca muy fuerte, ya de haber llegado primero a un hospital casi sin signos. Wow. Y esta es otra historia, creo que interesante, que se añade a la parte de los psicólogos y los psiquiatras y quién es el correcto. Y el doctor Jorge Álvarez ha empezado a trabajar directamente con nosotros en la revisión de la página, la información, todo para que sea información certera y que la gente totalmente integral, claro. Exacto, y que la gente pueda dar con una dirección fácil, ¿no? Lo de vidabipolar.com, y puedan empezar a buscar también ahí que esté un directorio de a quién pueden acudir, sobre todo cuando están buscando, pues quién nos puede ayudar, ¿no? Sobre todo cuando dan con una crisis. Para el paciente, y reitero un poco para la familia también. La familia sobre todo, es lo que más estamos empezando a tratar de poner, lo que ya sabemos que llega a funcionar, que entren y que puedan encontrar esos consejos de forma rápida, están desde el primer menú. Y regresando rápido a lo que nos tocó vivir, y le doy gracias yo al doctor Aviña personalmente, y sé que a toda mi familia también. A mí me tocó el infortunio de que
muchas veces las buenas intenciones más mala información dan lugar a tragedias. Claro. Y en mi caso tuve a una amiga que, queriendo hacer el bien, mientras yo estaba empezando a entrar en un episodio hipomaníaco, yo tengo episodios mixtos, que es una parte que médicamente te la pueden explicar mejor ellos, porque yo siempre les decía, tengo cortos. Es cuando se juntan las dos partes, la manía y la depresión, en un solo momento, y es un fenómeno muy raro. Wow. Y en esos inters, pues mi amiga empezó a decidir que pues yo lo que tenía eran berrinches, el que no quería hablar con gente, no estaba... ¿Esta amiga era psicóloga o nada más era tu amiga? O no, era nada más amiga y como que estaba tratando de meterse mucho en la familia, ¿no? Se puede entender. Sí. Se le ocurrió llevar a una psicóloga a la casa y que la psicóloga hablara con mis papás. Y pues esta psicóloga empezó a aconsejarle a mis papás de que me tratara como que estuviera teniendo un berrinche, ¿no? Que me confrontara, que pasara todo esto, y lo único que pasó fue que mis papás, en su desesperación, ellos tratando de hacer todo lo bien posible, me confrontaron y me llevaron justamente a sentir pues, lo peor que tiene uno, ¿no? Ya la autoestima, ya todo lo demás está mal, uno ya está fuera de sí mismo, y pues me llevaron a un intento de suicidio que no hubiera intentado de ninguna otra forma. Entonces, o sea que te sentiste acorralado, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Acorralado, y aparte no recordando realmente lo que hice. Bueno. O sea, una vez que ya hice esta parte de... Me acabé todas mis pastillas, acabé activando, no sé cuánto me tomé, me fui a trancar entre dos puertas del baño. Mi novia tuvo que salir a buscar una patrulla, mis papás a buscar paramédicos. Fue una escena realmente horrible. Y terminé yendo primero a que me atendieran en el Hospital San José, porque yo ya iba casi sin signos en la ambulancia. Y después afortunadamente di con el Instituto de Neurología y me atendió el doctor Carlos Aviña. Gracias a él estoy también aquí, gracias a él y a amigos extraordinarios. Y pues lo que, una vez que ya finalmente me pudieron diagnosticar, fue que con vida bipolar era de, si ya me había convertido en parte de la estadística, tratar de convertirme en parte de la solución. Claro. Y empezar a tratar de hacer un movimiento que ahorita estamos empezando con la parte de difusión. Uno de los puntos más importantes es que estamos trayendo también, y no sé si me permitas por dar favor, la dirección. Sí, claro. Vamos a tener la fortuna, y va a ser primero para el Instituto de Neurología una sesión oficial. Vamos a presentar un programa de computadora que nunca se ha tenido en Hispanoamérica. Creo que estamos todavía muy atrasados para el manejo de síntomas, que son muy complicados. Volvemos a lo mismo, de que necesita un control integral. Claro. En el que se pueda facilitar para el paciente ver en qué parte está, en qué episodio está, si está subiendo, si está bajando, si está... Para mí eso ha sido una maravilla, para el tratamiento que estoy llevando, que puedan ver qué efectos me están haciendo los fármacos y me lo puedan ir adaptando al episodio que estoy. Hay una empresa y un programador sensacional en Estados Unidos que hizo un programa específicamente diseñado para esta enfermedad. Y realmente está muy sencillo de usar para el paciente, y está hecho para usarse en conjunto con su doctor y con su persona de apoyo, para ayudarle también a la familia. Y esto no lo tenemos ni en México ni en Latinoamérica. Entonces afortunadamente mediante el proyecto pudimos hablar con él. Va a venir a dar unas conferencias aquí. Primero va a ser una sesión oficial en el Instituto de Neurología, y dependiendo de la gente que nos escriba a la dirección conferencia@vidabipolar.com. Conferencia@vidabipolar.com. Correcto. Dependiendo de del número de correos que tengamos, se anunciaría para el viernes 23 o el sábado 24, para que puedan asistir. Se va a presentar el programa, se va a dar una presentación un poco más extensa también del proyecto, de lo que ya tenemos avanzado. Y lo del programa, pues sí, yo ya lo estoy viendo y lo hemos empezado a ver entre muchas personas, que puede empezar a salvar vidas y puede empezar a ayudar a la gente a tener un control de los síntomas, ayudar a los médicos a que puedan ver de forma gráfica
cómo están ayudando los medicamentos y en qué etapa está el paciente. Que yo creo que te pueden decir como médicos qué tan importante es ver esto, llevar este seguimiento. Claro. Tenemos comentarios, dice Miguel García, saludos al doctor Jorge Álvarez, de sus amigos Miguel García y Rubén Tlapanco de la Universidad La Salle. Por acá dice, Laura García, ¿hay algún tratamiento para el borderline además de los fármacos? De hecho, el tratamiento fundamental del trastorno bipolar es farmacológico. El trastorno fundamental del trastorno borderline es psicoterapéutico. Okay. O sea, aquí radica más el tratamiento psicoterapéutico que el farmacológico. Okay. Digamos que un trastorno de personalidad es un problema en la forma en la que la persona afronta la realidad, los mecanismos en los que va a defenderse de los estresores del ambiente en todo momento. Mientras que el trastorno bipolar, como lo hemos mencionado, son episodios dados por un desajuste en los químicos. Entonces, como dice el doctor, el tratamiento del trastorno bipolar es a través de fármacos, mientras que el del trastorno límite de la personalidad es con psicoterapia. Aprender. Perfecto. Estamos llegando al final de este programa. Me gustaría sus conclusiones. Por supuesto, gracias a todos ustedes. La verdad es que el tema da para mucho más, pero se me acabó el tiempo. Sus conclusiones y sus datos de contacto para todos aquellos que nos están escuchando y que tengan interés de consultarlos. Mi querido Sergio Mario Bustamante, director general del proyecto Vida Bipolar, tu conclusión y los datos de contacto, por favor. Pues lo primero, darte todas las gracias del Es tu mundo. casa, al contrario. Lo primero que necesitamos es justamente esta clase de apoyos. Lo agradecemos de veras, de todo corazón, de parte de todos nosotros. Si me permitieras, por ejemplo, dar la conclusión, que es cómo nació este proyecto, el por qué lo estamos haciendo, es lo que escribimos desde el principio, que es justamente nuestro motivador, que es por todas las veces que falté, por todas las veces que no estuve, las veces que fallé y los proyectos que incompletos dejé, y todas esas llamadas que nunca regresé, por quienes más quiero, que en mis crisis no pude apoyar, en manía a quienes confundí y su apoyo me era imposible aceptar. Ahora que estoy mejor y que sé, compensaré haciéndole sentir orgullo por quien soy, por la gente a quienes podrá ayudar mi experiencia, para quienes nos escuchen tengan que decir menos, perdón porque falté, perdón porque no estuve, por esta llamada que hoy sí te regresé. Para quienes quieran también unirse al proyecto, quienes puedan ir con nosotros a las conferencias, para que se acerquen a sus médicos, que entiendan que es algo en lo que no estamos solos, de veras es una cantidad brutal, hay mucho que hacer todavía. ¿Dónde se pueden comunicar contigo? Nos decías que era el mail conferencia@vidabipolar.com, por si queremos más de esto, pero ¿hay alguna otra página, otro mail, un teléfono? La primera es la página, es www.vidabipolar.com. El correo es info@vidabipolar.com. Cuenta con un foro en el que se pueden ingresar y se pueden registrar. Okay. En este momento el foro necesita ser aceptada la persona por un administrador, porque nos tocó ataque de hackers. Sí, pero está perfecto. Pero ya lo tienen ahí, y la información de contacto más que nada es la de info@vidabipolar.com para que nos contacten. info@vidabipolar.com. Así es. Y necesitamos también gente que se una al proyecto. Sabemos que esto es mucho, se necesita mucho más todavía. Sin duda, el tener este trastorno, no tengo la menor idea de lo que sea vivir con eso. Yo siempre digo que cambio la pregunta, y no es por qué, sino para qué. En tu caso me queda muy claro, y me atrevería a decir que cuando le preguntas a Dios por qué, cambiar la pregunta para qué era, pues ya te contestaste a ti mismo, para crear Vida Bipolar y para ser el motor que puede ayudar a muchos casos. Quizá no es la forma más cómoda, quizá no ha sido la más fácil, supongo que ha sido muy doloroso y muy difícil, pero creo que el camino que estás haciendo para todos los que vienen detrás de ti es invaluable. Felicidades y gracias. Muchísimas gracias. A ti. Luis Carlos Aviña Cervantes, miembro del área directiva del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, especialidad neuropsiquiatría, con las más altas calificaciones en trastorno afectivo bipolar. ¿Cuál sería la conclusión y los datos de contacto, por favor? Sí, la conclusión sería que la enfermedad bipolar es una enfermedad frecuente, se da en el 2% de la población, estamos hablando de un porcentaje alto. Alto, sin duda. Ajá, y que
actualmente es tratable con medicamentos y claro con un además apoyo multifactorial. Perfecto, doctor. ¿Algún su consultorio, algún mail, algún teléfono que nos quiera dejar? Localizar en el Instituto de Neurología en el área de psiquiatría. Perfecto, muchísimas gracias. También tenemos al doctor Horacio Centías Madrid, médico, internista, neurólogo, neurofisiólogo y epileptólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Su conclusión y sus datos de contacto. Sí, como verás en todo lo que acabas de mencionar, lo único que no soy psiquiatra, ¿ves? Entonces, yo en general no atiendo pacientes con enfermedad bipolar. Estoy aquí por este proyecto apoyando este proyecto de Sergio, porque creo que independientemente de qué especialidad tengas, tienes que tratar de ayudar a las personas. Sin duda. Esa es la función del médico. No es muy alejado para mí por estar en las neurociencias, y como verás, esto es un trastorno orgánico. Pero para lo que sí servimos los neurólogos es para el diagnóstico diferencial en esto, ¿no? Yo estoy en el Instituto Nacional de Neurología, me encargo de la clínica de epilepsia, y en Médica Sur pueden encontrar también mis datos. Perfecto, doctor, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y el doctor Jorge Álvarez Cervera, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, especialidad neuropsiquiatría y asesor del Comité de Revisión Científica de vidabipolar.com. Gracias por estar con nosotros. Tu conclusión y tus datos de contacto. Pues bueno, mi conclusión sería que las personas que padecen de enfermedad bipolar no necesariamente tienen una vida de discapacidad, siempre y cuando lleven el tratamiento adecuado y lleven el apoyo adecuado por parte de su familia y de la red de personas que se interesan por ellos, pueden llevar una vida normal. Esa yo creo que sería mi conclusión. ¿Tus datos de contacto, doctor? Mis datos de contacto, te dejo mi correo, es dralvarezpsic@gmail.com y mi número es 55 37 11 34 90. Perfecto. Pues muchísimas gracias a los cuatro, la verdad es que les agradecemos muchísimo su tiempo, hemos aprendido muchísimo. A todos aquellos que estén interesados, les digo que a partir de este momento, este programa queda en línea en www.jessicadiazdeleon.com para que lo bajen las veces que quieran. Es completamente gratuito para que lo recomienden, lo vuelvan a escuchar o pues se lo pasen a quien ustedes consideren que lo necesita escuchar. Gracias Sergio, gracias Luis, gracias Horacio, Jorge, a todos ustedes, gracias Manolito en los controles, Alejandro Álvarez en la coordinación y mi querido Israel Bermúdez en la producción. Gracias, que tengan muy buenas noches, pero sobre todo que tengan lindos sueños. Adiós. Muchas gracias a todos. Al contrario. Al contrario. ¿Cómo te mandó de abrazos de qué buena, me dijo, no dejes de darle un abrazo allí. No, hombre, con mucho cariño y muchas gracias por lo que me días de León. ¿De verdad? Nos decían de bromas que éramos días de León, noches de tigre, tardes de ratón. Toda la vida nos lo han dicho de bromas. ¿De verdad? Sí. Wow. ¿Nos podrías Sí, claro. tomar una foto? Así salimos mejor, mira. Claro. Y mientras le preguntamos a algunos que están pegados aquí adelante de donde estamos nosotros, y no tienen idea de qué es la clase, entonces ahí se confundía el diagnóstico con el famoso déficit de atención y de hiperactividad. A mí me diagnosticaron primero como hiperactivo y pues eso ha confundido el tratamiento, y a medida que fue pasando el tiempo pues nos dimos cuenta de que había un patrón en los ciclos y se fueron repitiendo crisis muy fuertes. Las llegué a tener en la adolescencia, sobre todo cuando tuve 14 años. Fue la primera vez que de forma inconsciente, sin realmente tener idea de lo que estaba pasando, me tiré de un piso y medio de altura, de un kiosco que estaba más o menos así, y de último momento se me ocurrió meter las manos, me fracturé los dos escafoides, pero realmente fue sin tener conciencia de que estaba haciendo. Después ya haciendo una hilación de todo lo que estaba pasando, pues sí resultó que fue un intento de suicidio, pero sin saber, pero sí fue desde muy temprano. Entonces, estos ataques, ¿cómo se pueden llamar? ¿Ataques? ¿Te hacen perder la conciencia, la razón de la realidad?
son episodios y son crisis, y de hecho no es totalmente común con personas que tenemos la enfermedad. Ahora sí, como lo veo, que hay personas que nos llevamos el premio gordo de pegarle a lo que es el tipo bipolar 1, que es donde sí existe el periodo de manía. El tipo bipolar 2, hay periodos en los que son depresiones muy largas y son periodos de hipomanía, que es una parte muy complicada, pero nos sentimos muy bien, estamos más lúcidos que la mayoría de las personas, hay mucha creatividad, es una sensación increíble de que nada te puede derrotar, pero sí son crisis que una vez que pasa el periodo de manía, como repito, es un tipo de bipolar, sí se llega a perder la conciencia y son periodos de crisis que estos no duran mucho tiempo. Normalmente hay un crash hacia abajo que te lleva a depresión, pero en esos periodos sí llegas a perder un poquito, bastante la conciencia de lo que estás haciendo. O sea, se puede describir, se empiezan a perder inhibiciones, uno tiene pensamientos muy acelerados, pero eso es en el periodo de hipomanía y surge mucho interés por las cosas. Por poner un ejemplo, y siempre lo doy porque creo que lo ilustra muy claro, y ahora lo podemos ilustrar con más de 36 años de pasar con esto, con varias actividades. A mí cuando de repente me empezó a interesar mucho el boliche, pues me encontré con que los lunes, martes, miércoles y jueves estaba jugando un torneo y los viernes estaba organizando con el boliche donde jugaba una liga propia. Y este interés pues me duró cerca de 3 meses y de estarme llevando con toda la gente y que el boliche era mi pasión, y de repente se desapareció el interés, ya no quise saber nada de boliche, pero pues se da una facilidad para las cosas, no nada más a nivel de intelecto, incluso para coordinación muscular, coordinación hasta para de repente instrumentos, cosas que uno no sabe que lo tiene, sí empiezan a mostrar un nivel más alto de poderlo lograr. Despierta la habilidad en uno. Exactamente. Y aquí hay una cosa que es bien importante aclarar. Muchas personas dicen, entonces todas las personas que tienen la enfermedad tienen un intelecto más alto. No, esta es una cosa que sí se comprobó y depende que el intelecto que tiene la persona, el coeficiente intelectual que tiene desde que nace, lo que sucede es que en los periodos de hipomanía se eleva al 100%. Entonces una persona con un coeficiente intelectual alto, cuando está en hipomanía, pues desarrolla durante ese tiempo toda la capacidad de su intelecto. Pero una persona con un coeficiente intelectual medio, por ejemplo, pues va a llegar al máximo de ese coeficiente intelectual medio durante la hipomanía. Pero sí es como aprovechar el cerebro al máximo, sí se siente uno como si fuera invencible, es donde se empieza a perder control de los riesgos y lo que puede pasar. Sergio, ¿cuántos intentos de suicidio has tenido? Mira, que yo considere serios han sido 4 o 5, no me había puesto a considerar cuántos, pero el primero fue cuando murió mi abuelo. Y normalmente son incentivados por culpa o pensamientos de muerte, que esta es una parte bien difícil de comprender. En depresiones clínicas no siempre se instalan pensamientos negativos o de muerte. En depresión bipolar se instalan muy rápido desde los primeros días de depresión y son ideas que vienen, no sabes ni siquiera de dónde. Las cosas pueden estar perfectamente bien a tu alrededor, puedes estar en una situación privilegiada y sin embargo te llegan esos pensamientos y lo que buscas inconscientemente es el alejarte de estarte sintiendo de esa forma. No es como la gente piensa se quiso suicidar porque odia la vida o lo dejó la novia, nada que ver. Es muy diferente cuando llegan esos pensamientos. Cuando murió mi abuelo fue algo parecido a lo que pasó. Tuve una discusión muy fuerte con mis papás en ese inter. Para mí mi abuelo era como un segundo padre y pues de repente lo único que recordé fue al día siguiente que estaba después de un lavado de estómago. Esto fue a los 15 años, porque me había tomado todas mis pastillas, me había encerrado en mi cuarto. De eso yo no tengo memoria, esa fue la primera vez. Inconscientemente la que platicaba, que fue como a los 14 o 13 años cuando me tiré del primer piso, pero afortunadamente no pasó a mayores y yo todavía lo consideraba de que me había resbalado. Hasta después del diagnóstico fue donde me di cuenta, no, sí fue una cuestión de crisis. Entonces esa sería, ya llevamos 2.
después a los 20, la siguiente es la que no recuerdo bien, pero también fue por sobremedicación, que yo creo que habrá sido a los 22 años, que ahí sí fue un ataque de psicosis completa, fue la primera vez que conocí eso. Y ahí es de tomar conciencia todo lo que puede llegar a pasar en un momento fuerte de la enfermedad y que hay que prevenirlo, es muy controlable, es lo que la gente tiene que tener muy en mente. Pero en el departamento donde vivíamos mi papá y yo, mis papás y yo, básicamente lo desbaraté. O sea, yo no sé cómo fue todo ese periodo, lo tengo como si fuera un borrón en mi memoria. Le pegué a las paredes con martillo, rompí una mesa también a martillazos, todo ese inter no tengo ni idea de lo que pasó. Y al día siguiente fue de conseguir pastillas, conseguir hasta lo que a mí, yo todavía me contaban de que les decía a mis papás de que me ayudaran a suicidarme. Y dice, ¿cómo se le puede ocurrir a un hijo hacer eso? Es parte de lo que decía, de que para los padres es dificilísimo lidiar con esta situación. El grupo de la familia también sufre la enfermedad, igual, no sé si decir más que nosotros, porque no tengo idea de lo que está pasando. Entonces, de ahí me tuvieron que internar, fue la primera vez que estuve internado, estuve en la clínica San Rafael. Obviamente después de esto vino un periodo terrible porque uno sale sin saber por qué estuvo ahí, salí con medicamentos, salí con mucho odio hacia mis padres por haberme puesto ahí, por todo lo que me tocó vivir, pero fue algo necesario. Hasta después de ya ver todo lo que pasó con la enfermedad, pues uno empieza a darse cuenta de que no había otra. O sea, si no hubieran hecho eso, yo no estaría aquí. Ellos hubieran terminado devastados con un hijo que hubiera cometido suicidio, que es lo primero que tenemos que considerar. Toda la destrucción que podemos crear con la familia y con las personas que tenemos alrededor, que nos quieren. Y el siguiente fue una situación que sí me gustaría enfatizar mucho, porque creo que ilustra uno de los grandes problemas que pasan aquí en México para la enfermedad, que fue después de un periodo en el que estuve muy activo, nos habíamos reunido varios compañeros de preparatoria, empecé un periodo de hipomanía y empecé a coordinar las reuniones entre todos. Yo estaba muy contento porque eran amigos que hace muchísimo tiempo que había dejado de ver. De repente me di cuenta, les había hecho una página de internet, había abierto un grupo en redes sociales para esto. Estaba convocando reuniones casi cada semana, nos estábamos reuniendo muy padre. Y pues para no hacer el cuento largo, esto me empezó a llevar cada vez más al periodo de manía, pero yo no tenía ni idea, no estaba diagnosticado todavía. Habían sospechas de que tenía la enfermedad, yo de hecho ya la estaba aceptando, porque 2 años atrás llegué a tener una convulsión que no es común en la enfermedad bipolar, es algo que es muy raro que pase. Y desde ahí empezamos a ver lo que era el diagnóstico de la enfermedad y dijimos, bueno, pues es que me han diagnosticado mal durante 35 años, me han diagnosticado con depresión, me han mandado antidepresivos, he pasado de psicólogos, psiquiatras, neurólogos y nunca se dio un diagnóstico definitivo. Entonces yo ya la estaba aceptando la enfermedad. Cuando me pasó esto, yo fui a uno de los fraudes más grandes que hay en este país. Yo sé que pasa en muchas partes del mundo, pero fue lo del implante de las células madre que hacen muchas personas que no lo hacen con un procedimiento quirúrgico, lo hacen de una forma muy burda, muy absurda, de poner células madre, supuestamente, que sabe que sea lo que pone, subcutáneas, cosa que el cuerpo las elimina inmediatamente. Pero yo ya estaba desesperado buscando algún tipo de tratamiento, entonces pues pensé que esa podía ser la panacea. Un día antes de que me las pusieran, tuve otra convulsión igual a la que tuve a los 34 años. Y pues vamos, yo no sabía, pero ese era mi detonante hacia manía. Entonces una amiga decidió que una amiga de ella, que es psicóloga, pues tenía que hablar con mis papás y todo, porque yo les dije, me siento realmente mal, me siento como en aquella ocasión cuando fue lo de San Rafael. Estoy queriéndome salir de mi cuerpo, estoy sumamente irritable, estoy queriendo reventar ante cualquier cosa que me digan. De eso que uno no contesta el teléfono a los amigos por protección de ellos más que a uno, por no contestarle mal, no perder más relaciones. Y les dije, por favor, internenme, no me importa en dónde sea, pero por favor internenme.
pues esta amiga se le ocurrió llevar a una pseudo psicóloga, que los psicólogos no tienen formación médica, son licenciados, no tienen la capacidad de tratar la enfermedad bipolar. Pueden trabajar con muchos otros problemas, pero la enfermedad bipolar es una cuestión de psiquiatra. Entonces se le ocurrió a la psicóloga hablar con mis papás y decirles que me trataran como si estuviera teniendo un berrinche, que me confrontaran, que me hicieran ver que estaba actuando mal, porque yo lo quería. Entonces, al día siguiente que yo estaba pidiendo que me internaran, mi mamá básicamente me empezó a decir todo lo peor que yo pensaba de mí, pero directamente eso me detonó el entrar en una psicosis total. Yo perdí conocimiento de todo lo que estaba haciendo. Mi mamá, ahora sí que a recomendación de la psicóloga, le dijo que incluso que si me quería suicidar, que ella misma me diera las pastillas. Y mi mamá fue lo que hizo. En la desesperación de tratarme de sacar adelante, yo eso lo entiendo perfectamente bien, pero cuando me las dio, yo lo que hice fue tomar las pastillas, agarrar todas las demás pastillas que habían, irme a encerrar entre dos puertas, a trancarme en un baño y tomarme las pastillas, pero de golpe yo ya estaba convencido y dije, todavía aquí tengo la puerta hacia la azotea. Dije, una vez que esté lo suficientemente drogado, me subo a la azotea y me tiro. Eso yo me enteré hasta después, porque no tengo conocimiento de todo lo que pasó. Gracias a personas extraordinarias, amigos extraordinarios, a mi exnovia, fueron a llamar a una patrulla. Fue una escena realmente espantosa. Nunca se nos va a borrar ni a mí ni a mis papás, aunque yo no tenga recuerdo de ello. O sea, pero lograste subirte a la azotea, no, pero sí me atranqué en el baño. Entonces en ese inter, mi exnovia salió con una patrulla para ver si podían ayudar a abrir la puerta, a romper la puerta, lo que se necesitara. Mis papás también desesperados de tratar de ver qué se podía hacer. Un amigo a quien le agradezco infinitamente llegó, pudo hablar conmigo para que saliera. Estando yo en psicosis, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, y menos con la cantidad de medicamentos que me tomé. Alcanzaron a sacarme del baño, llegaron paramédicos, tuvieron que llamar a una ambulancia, se hizo todo un borlote en la calle del que yo no supe, pero después, pues imagínate el shock de saber que aparte pues, todos los vecinos, toda la gente se enteró de esto, y pues ya cuando los paramédicos me empezaron a atender y me estaban llevando a decir que los signos estaban tan bajos que ya no llegaba a ningún hospital, me tuvieron que llevar al hospital San José de emergencia para un lavado de estómago. Entonces, no recuerdo ni siquiera cuánto tiempo estuve internado ahí, creo que fueron una noche o 2 noches, pero yo con la cantidad de pastillas no tenía ni idea de lo que había pasado. Lo único que sé es que después esta amiga como que compensó tantito que tenía un contacto en neurología, nos lo había dejado, y fuimos a que pidiera yo por favor internarme de forma voluntaria. Yo ahí tengo la firma para que me atendieran en el Instituto Nacional de Neurología. Yo no lo recuerdo, ni la firma ni el que me haya dado para internar, pero ya sabía que de otra forma no iba a pasar de ahí. Dije, la próxima me subo a la azotea y me retiro, hago algo, según yo lo de las pastillas, pues fue algo muy definitivo en ese momento, pero si no hubiera quedado internado ahí, no sé qué hubiera pasado. Pero es una... Sí. O sea, ¿en qué momento te das cuenta que tienes esta enfermedad? Es la parte más complicada, y normalmente por la cuestión de desinformación mucha gente no sabe que tiene la enfermedad, le atribuimos a toda clase de cuestiones, menos a tener una enfermedad químico-cerebral. Entonces cuando uno empieza con depresiones, normalmente se cree que es por una cuestión pues, de algo que esté pasando, siempre lo ligamos a algo del entorno, siempre hay algo que no esté saliendo bien, pero cuando las cosas van muy bien y de repente nos damos cuenta de que tenemos mucho insomnio, tenemos los pensamientos muy desbalagados, estamos sin podernos concentrar, estamos con desinterés en las cosas que nos gustaban antes, estamos en una depresión realmente clínica, pues uno se puede dar cuenta de que algo está mal. La realidad de nuestro país es que la mayoría de la gente no tiene ni la menor idea, porque son periodos tan largos de tiempo entre un ciclo y el otro, entre un episodio y el otro, que normalmente los médicos descartan, es más bien el último diagnóstico que piensan, y eso es lo que también estamos tratando de que se cambie, de que los médicos la tengan considerada como una alternativa de lo que le puede estar pasando al paciente. Y
Cuando estamos muy bien, pues lo único que puedo decirle a la gente para que lo note es cuando de repente estamos con pensamientos muy acelerados que también son muy incómodos. No es el estar nada más como superhombre de pensar más rápido, no, son ideas que de repente se traslapan, tenemos mucho ruido en la cabeza, vamos 2 pasos adelante, pero pues no podemos concretar las ideas por lo mismo. Es como si el cerebro trabajara más rápido de lo que podemos procesar. Hablamos muy rápido, la gente normalmente puede notar esto, y esto me gustaría decirlo porque pues para las personas es importante para detectarlo, y es nada más la gente que vive cerca de nosotros que les pueden decir si estoy notando un cambio en la personalidad de esta persona, y pues, realmente son los principales síntomas, pero ocurren tan espaciados que, pues como te lo dije, en mi caso personal pues fue hasta los 34 años que hubo la sospecha de que había enfermedad, y hasta los 36 años se confirmó que si era el diagnóstico correcto. La familia, como decías, lo sufre. ¿De qué manera tú, o te lo ha platicado tu familia, que lo ha sufrido, que lo ha padecido esta enfermedad tuya? Sí, y aparte uno mismo se da cuenta, porque uno puede ver en cuanto a la desesperación que puede tener alguien como padre, como madre, como amigo, como familiar, que de repente se está tratando con una persona totalmente diferente a la que se conoce, dependiendo de dónde nos están viendo los hijos. Y normalmente se está buscando alguna cuestión física que sea lo que esté provocando esto. Entonces acabamos con un montón de médicos para ver si no es cualquier enfermedad que pueda explicarlo. Es terrible porque los padres lo van viviendo, van con una desesperación de pues, ¿qué tiene mi hijo? ¿Qué tiene mi hija? ¿O qué tiene mi pareja? ¿Qué tiene mi amigo? Mucha gente también, es el problema, que la gente también decide apartarse, nosotros mismos nos aislamos y nos volvemos muy difíciles para el tratamiento, nos vemos sumamente complicados para que aceptemos algún tipo de ayuda. Entonces, el no poder hablar con nosotros como padre, como familiar y decir qué es lo que estás sintiendo, nosotros mismos el explicarlo es muy difícil. Entonces, tanto el tratamiento también se sufre, porque cuando los padres están viendo que uno está bien, muchas veces tendemos a abandonar el tratamiento porque ya nos sentimos bien. Entonces creemos que ya no necesitamos medicamentos. No, realmente por los medicamentos es porque estamos estables, ya estamos a un nivel que el medicamento nos está sirviendo y nos está manteniendo ahí. Entonces la desesperación de una familia de repente vernos que dejamos el tratamiento, y si ya saben del diagnóstico, saben que en algún momento vamos a dar algún bandazo hacia abajo o hacia arriba, pero vamos a desestabilizarnos. Entonces yo creo que es una impotencia muy fuerte el decir cómo podemos ayudarle, y pues, hasta que la persona tiene o acepta, no encuentran manera, y de repente nos volvemos muy hostiles incluso con la familia por tratar de ayudarnos. ¿Los medicamentos son temporales o permanentes? Normalmente van a ser permanentes, pero van cambiando. O sea, ese es uno de los retos que se tienen también. Se necesita un buen médico psiquiatra que pueda estarlos viendo. Se va haciendo una combinación de tratamientos. Dependiendo si estamos, por ejemplo, hacia manía, normalmente hay una combinación entre un estabilizador del estado de ánimo, medicamentos, que es la parte más curiosa. Tendemos a estigmatizar mucho por el nombre de los medicamentos, que de repente dicen, no, pues un antipsicótico. Así es como se le llama porque es el uso más común del medicamento, pero el cerebro realmente no sabe la sustancia que está recibiendo. Realmente lo que está haciendo es equilibrar nuestra química cerebral, nos está ayudando a que se estabilice. Entonces no es la cuestión de que no, pues yo no me lo quiero tomar porque no estoy psicótico. No es necesariamente por eso, es para balancear el cerebro para que no lleguemos a ese estado. Cuando decimos antidepresivos, no, pero es que yo no estoy deprimido. Sí se tiene una depresión física. Y el estabilizador del estado de ánimo, no, pero es que no es el estado de ánimo lo que estoy sintiendo. Pues no, el cerebro sigue sin saber qué sustancia está recibiendo, y al mismo tiempo son anticonvulsivos los que tomamos como estabilizadores del estado de ánimo. Entonces uno se confunde con los medicamentos, y hay que tomarlos normalmente de por vida y se van a estar variando. Entonces es otro de los retos. Ahora, estar consciente de que la enfermedad te hace también
más, valga la redundancia, consciente de cómo debes tratarte, cómo debes de sobrellevarte contigo, con tu familia, con tu médico. Sí, totalmente, y es algo también esencial. El tratamiento no es únicamente de que ya nos tomamos las pastillas y ya estamos bien. Tenemos que apoyar mucho, reconocer la enfermedad como algo propio, como algo que tenemos y a vivir con ella. Tiene también muchos puntos buenos, no son nada más puntos malos, y uno tiene que participar activamente del tratamiento, tiene que estar al pendiente de los síntomas. Una vez que ya reconoces la enfermedad, ya tienes con qué defenderte, ya tienes una forma de decir, ok, me estoy sintiendo con un poco menos de interés, o puedes llevar en un cuaderno, en una gráfica, el cómo estás de un día para otro, y empiezas a detectar hasta a nivel gráfico el cómo uno va bajando o subiendo en alguno de los polos, por así llamarlo, y por lo tanto te puedes comunicar bien con tu doctor para que te haga el cambio de tratamiento en el momento adecuado. Si uno no hace eso como persona, es muy difícil. Tiene que haber una aceptación de la enfermedad y tiene que haber una aceptación de los medicamentos, y hay que salir también de la parte del estigma, de que así como una persona se puede enfermar de diabetes, se puede enfermar de hígado, se puede enfermar de lo que sea, el cerebro, y es el cerebro, hay que aclararlo bien, no es la mente, no es el yo, no es el ser, también se enferma, también se puede enfermar, y hay que tratar de corregirlo y verlo de esa forma. Entonces uno participa activamente con el tratamiento, de repente hay que hacer cambios en el estilo de vida, buscar muchas cosas que nos ayuden a salir de esos estados y episodios. Sergio, ¿qué reflexión tomas después de saber que en este estado has intentado suicidarte? La reflexión que tomo es que hay que dar gracias cada día por estar aquí. Muchas veces el tener un descontrol y decir, no saben de qué forma yo quiero la vida y la disfruto. Y es algo que nos pasa mucho con esta enfermedad. Vivimos las emociones a un nivel muy poco comprendido, tanto hacia arriba o hacia abajo. Eso, dentro de toda esta combinación, es una belleza. No todas las personas pueden experimentar esas emociones tan fuertes, aunque de repente sean muy difíciles. Y una vez controladas ya se puede analizar, pero la parte de me quise suicidar es cómo, si realmente quiero la vida, quiero realmente salir adelante. Hay una frase que se me quedó muy grabada, que es: la muerte es tan definitiva mientras la vida está tan llena de posibilidades. Es algo que tenemos que tener muy en mente, y uno dice, ¿cómo pude tratar de hacer esto? Y de qué forma afecto a todas las personas que están a mi alrededor, que me quieren, que de una otra forma uno se puede sentir muy solo, pero realmente siempre tenemos a alguien. No importa si es una persona, no importa si es una familia, no importa si es todo un círculo que se interesa por nosotros y a quien le vamos a hacer también mucho daño cuando pasa esto. Entonces no lo hacemos de forma consciente, y es donde a uno le pesa más todavía la culpa. Yo cada vez que ha pasado algo así, es un peso tremendo el que se tiene de la culpa, y uno dice, voy a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a suceder, y tratar de ayudar a otras personas que también tienen la enfermedad para que lo puedan comprender y que su círculo cercano sepan de qué forma entenderlos y no los vayan a humillar a algo así. Esa es la primera cosa que les digo, no vayan a caer en la parte de empatía, más buenas intenciones y desinformación. Falta de información puede llevar a tragedias. ¿Tuviste miedo? ¿Te dio miedo de padecer esta enfermedad? Sí, en el momento que uno se entera de la enfermedad siempre hay un miedo, pero fíjate que en el momento del diagnóstico hubo más esperanza que miedo, porque el estarla viviendo 36 años sin saber que tienes, esa es la parte trágica. No el tener una enfermedad químico-cerebral, sino el tenerla y no saber que la tienes, porque no tienes defensa, no tienes forma de controlarla. Entonces realmente en el momento que me dieron el diagnóstico, más que miedo, fue la esperanza de volver a tener una nueva vida y poderlo controlar. Sergio, te veo pues que estás consciente de todo. ¿Te ha preocupado, a partir de que tienes tu enfermedad, te ha preocupado el difundirlo, darlo a conocer, el prepararte y conocerlo también para tratar de atacarlo? Sí, totalmente. De hecho, esa es la otra cosa que agradezco de tener la enfermedad, por muy mal que suene, porque lo que queremos hacer es el empezar a prevenir de que no quiero que otras personas lleguen al extremo en el que yo llegué a estar, en el que mi familia llegó a estar.
porque es una enfermedad que de detectarla de forma temprana, con buena información, que los medios lleguen a ayudar también a difundirlo y que la gente no se confunda, se controla y se puede diagnosticar más rápido, se puede dar medicamentos más rápido, se puede tener controlada. Esta enfermedad de una otra forma va aumentando, van escalando. Las personas que tienen un tipo de bipolar 2, que es quienes no tienen periodos de manía, si están sin tratamiento y muchas veces llegan a tener abuso de sustancias por lo mismo, de que están buscando algo que los llene, que los tranquilice, que se escapen tantito de lo que sienten, y acaban por el lugar equivocado, por drogadicción, por alcohol, por sobremedicación. Entonces es tratar de que las personas no lleguen a esos extremos y poderles decir, tengo la ventaja de que ya yo pasé por este lado y les puedo decir lo que se siente, compartir experiencias y ayudar a que se prevengan, a que se traten a tiempo, que se diagnostiquen a tiempo. Esa es la parte más fuerte de estar luchando con eso. Déjame cambiar cassette. Seguimos. A buscar una alternativa para escapar de lo que están sintiendo. A mí, afortunadamente, nunca me ha tocado la parte de abuso de sustancias, pero sí me llevó a un abuso de medicamentos, tanto de analgésicos por cualquier dolor, porque decía, bueno, con esto me voy a sentir mejor. Y bueno, pues lo que traes es un dolor de cabeza, pero no te quita la parte de estarte sintiendo triste, negativo, mal, cuando estás en depresión o cuando estás con muchas ideas aceleradas, no lo encuentras. Entonces entiendes cuando muchas personas dicen, pues me voy a tomar, voy a encontrar la salida ni siquiera en un bar o en una fiesta, ya de forma diaria, porque es la única forma en la que se sienten intoxicados, pero mejor por todo el desbalance que tienen, en su vida diaria, desde la parte de levantarse de la cama, cuando se está en depresiones, de repente no te mueve ni una grúa, aunque tú tengas la intención de hacerlo. Entonces es un agravante muy fuerte para el abuso de sustancias. Y ahorita no hay lugares donde pueda uno buscar una ayuda. Estamos tratando de cambiar eso, sobre todo aquí en México, que es urgente. Y afortunadamente, gracias a ángeles que sí han surgido, que sí existen, así como hay personas que de repente no hacen tanto por la gente, estamos viendo muchas personas que realmente quieren apoyar, quieren ayudar. Y vamos a iniciar el primer grupo de apoyo aquí en México, que nunca lo ha habido, para personas con enfermedad, que el primer punto es cuando nos diagnostican, te sientes que estás solo, sientes que no hay ninguna otra persona que tenga la enfermedad y que pueda entender todo lo que te ha pasado, te sientes raro al hablar de ello. Es como cuando se juntan dos personas que tienen diabetes y pues pueden hablar de lo que les pasa cuando les hacen los análisis de glucosa, de no poder comer lo que quieren, y se identifican. Con esto es todavía más fuerte el que sea tu vida diaria y no tengas con quién hablarlo y te lo entienda. Con quien lo hablas de repente te ven raro, te ven así como, pero ¿cómo te puede pasar esto? Nos pasó una cosa bien bonita hace poco tiempo, de que nos juntamos 3 personas que tenemos la enfermedad y empezamos a platicar, pero fuera de una cuestión psiquiátrica, simplemente una plática en casa, y estaba otro amigo muy querido al que le agradecemos infinitamente, y de repente empezamos a platicar de lo que nos pasaba con ansiedad, con ataques de pánico, con todo esto que a fin de cuentas nos llega a pasar, y todos nos identificábamos y empezamos a hablar de esto. Pues ahí a la otra persona, a mi amigo, le caía el 20 y decía, ¿de verdad les pasa esto? Sí, los 3 nos lo echábamos casi encima de que mira, pasa así, pasa así, pasa así. Entonces es una cuestión tanto liberadora, no de autovictimizarse, sino de decir, mira, esto tiene una razón de ser una enfermedad, tiene forma de salir adelante, todos estamos saliendo adelante a fin de cuentas. Entonces, realmente es algo que nos tiene muy ilusionados, muy entusiasmados, y que lo vamos a empezar a hacer el 15 de mayo en la Santa Diabla, en la Colonia Condesa, en México DF, y va a ser los martes a las 8 de la noche.
que nos vamos a poder juntar, vamos a poder platicar quienes están en una enfermedad. Esperamos que vengan muchas personas. Somos millones los que estamos aquí que tenemos la enfermedad. No estoy exagerando. Cada año se calcula que diagnosticados son 300,000 nuevos casos. Es una cifra realmente alarmante. Estamos hablando de que en 10 años es un margen de crecimiento de 3 millones de personas. Y el índice de suicidio es del 20%. Estamos hablando de anuales entre 60 y 75,000 pesos, de 75,000 personas, que se suicidan. Y la mayoría de las veces es por falta de información y por estar en un proceso de manía, no nada más de depresión, o por una depresión muy profunda y que está fuera de nuestra capacidad mental de analizarlo. De hecho, hay estudios que se han hecho en el Johns Hopkins, que los hizo la doctora Kate Redfield Jamison, que habla mucho de la parte voluntaria y la no voluntaria. El suicidio, por ejemplo, está muy estigmatizado por lo mismo, de que piensan que es una cuestión voluntaria, cuando es por una enfermedad y nos lleva a extremos tan grandes y de perderse como persona. Ya no es una cuestión voluntaria, ya el cerebro es como cuando tienes a una persona que está totalmente ebria y sale a manejar a lo tarugo a las calles. Realmente no está ahí la persona y llega a tener un accidente, llega a matarse él o los pasajeros que están con él. Pues no fue una cuestión totalmente voluntaria, ¿no? Porque está intoxicado, está fuera de sí. Imagínenselo con una enfermedad químico-cerebral, que es justamente lo que estás viviendo por etapas prolongadas. Entonces hay que empezar a tener un poquito más de conocimiento y ver que realmente tanto el círculo alrededor del paciente le puede ayudar para que no lleguen a estar estas etapas tan fuertes. Y yo creo que tanto el grupo de apoyo va a ayudar mucho. No va a ser una cuestión terapéutica como tal, sino una cuestión de podernos encontrar, de darnos cuenta de que no estamos solos, de que esto es controlable, de que podemos tener una vida totalmente funcional. De hecho, la parte histórica de personajes que hay con enfermedad bipolar, que han hecho cosas realmente fantásticas, y no estoy hablando de que todos tengamos esa capacidad, no, ellos ya lo traían, pero estamos hablando de Winston Churchill, retrospectivamente estamos hablando de estudios que se han hecho sobre Beethoven, sobre Tchaikovsky, Ernest Hemingway, estamos hablando de personalidades muy fuertes. Últimamente tenemos a Sting, que también es un genio de la música. Más reciente, para que lo identifiquen quienes están más chavos, Demi Lovato está hablando ya de la enfermedad y está apoyando mucho para que se entienda. Ella pues, sufrió mucho de ataques por la parte de autolaceraciones, que es algo común también en esta enfermedad, cuando se está fuera de sí mismo. Y de hecho a mí me ha pasado y es una cosa terrible. Y regresamos a la parte de la familia, cómo lo sufren. Imagínate que en una noche te desesperas por tener insomnio, no puedes dormir, es la 10ª noche que estás tratando de dormir y no puedes. Y de repente algunos medicamentos que tienes para conciliar el sueño, que son inductores de sueño, te alteran también de una u otra forma la química aparte de lo que ya tienes con la enfermedad. Son necesarios porque necesitas buscar la forma de dormir. Y a la mañana siguiente amaneces y traes los brazos ensangrentados, encuentras portadas. ¿Cómo pasó eso? Imagínate que te encuentras tu familia con eso y no trataste de cortarte. Hay una canción que es de Johnny Cash, que es la de Hurt, que empieza justamente con eso, de me herí el día de hoy para ver si todavía podía sentir. Y de repente dice uno, seguramente en un episodio que estamos fuera de nosotros mismos, pues llegamos a lacerarnos por la parte de quiero sentir algo, y no es una cuestión de, bueno, pues es que me quiero lastimar o me quiero crear una cicatriz. Pero cuando lo veo uno dice, ¿cómo pude hacer eso? Pues esto es realmente demente. Y realmente es terrible. Y pues las personas que están alrededor, pues imagínate cómo la sufren también. Oye, la sufren por muchos aspectos, porque supongo que también lo económico es un desgaste. Sí. La parte económica también es muy dura y es donde también queremos crear más conciencia de que, sobre todo en México, tienen que empezar a ver, aparte de la difusión de la enfermedad, tiene que haber más reformas, tiene que haber más cambios para
aceptar la enfermedad bipolar por la parte de seguros, porque los medicamentos muchas veces son también muy caros. Por ejemplo, el medicamento por excelencia de enfermedad bipolar es un medicamento que también llega a ser tóxico, que es el litio. Para muchas personas lo aceptan muy bien, y esto quiero enfatizarlo también aquí para que no haya confusiones, para que no caigan en los errores que de repente se han caído en Sudamérica y en otros países. El cuerpo no produce litio, no tenemos litio en la sangre. Hay personas que dicen, bueno, pues es que escuché que las depresiones vienen por falta de litio. No es cierto, el litio se llega a dar para pacientes que tienen enfermedad bipolar como un estabilizador del estado de ánimo, que ha tenido unos resultados magníficos. Es una muy buena arma, es un muy buen medicamento y tiene un índice para poder ayudar que es relativamente bajo. Demasiado litio intoxica a la persona, muy poco litio no sirve. Entonces es uno de los medicamentos más bajos en precio. Pero todos los demás medicamentos que se dan, de repente una persona está pagando una renta con ellos. Hay medicamentos que cuestan entre 900 y 1200 pesos para 15 días. Hay otros que cuestan mucho más. ¿Cómo le puede hacer una persona que tiene la enfermedad y que está viviendo con un salario bajo, que tiene que decidir de repente o tomo los medicamentos o compro comida? Es realmente insólito que en nuestro país no haya alguna ayuda por ese lado, y pues se tienen que buscar más alternativas para que no sea un factor tan fuerte. Y a nivel económico no son nada más las medicinas. Otro de los factores es que muchas personas cuando estamos en hipomanía perdemos control de los gastos. Este es otro síntoma que se me olvidó mencionar hace rato, pero llegan a ver, nos sentimos tan bien que de repente empezamos a ver cosas que no necesitamos y las empezamos a comprar y empezamos a endeudarnos. Hace poco estábamos en una entrevista con mi neurólogo. Tengo un neurólogo, tengo un psiquiatra. El neurólogo ayuda para el diagnóstico diferencial, pero nos contó de una persona que tiene una capacidad económica muy fuerte, pero estuvo en hipomanía. Fue a una tienda de coches de lujo, no voy a decir la marca, pero no se pudo decidir por qué coche comprar. Compró 6, cada uno de un precio mayor de 600,000 pesos. Le fue endrogada a la familia. Estar en una muy buena posición, que la esposa tuvo que ir a tratar de explicar, y afortunadamente le recibieron 3 de los 6 coches. Ahora, a niveles que estamos hablando de pues, todas las demás personas que no tenemos esa capacidad económica, imagínense que uno pierde todo su patrimonio o pierde todo lo que tiene en ahorros porque de repente se interesó en, no sé, irse de compras a un centro comercial y subió si tiene tarjeta de crédito, la subió hasta el límite, o vio una inversión que según él era muy buena, que nos llega a pasar, y termina pidiéndole prestado a todo el mundo y a la hora de la hora pierde todo el dinero. Entonces esa es otra parte por el lado económico que también se tiene que considerar. Por último, Sergio, los especialistas en México tenemos los suficientes especialistas preparados para este tipo de enfermedad. Definitivamente, mira, desgraciadamente como paciente te toca pasar, y sobre todo cuando tienes diagnósticos erróneos, te toca vivir la experiencia de que son muy pocos los médicos todavía, y queremos crear una conciencia por este lado, que consideran a la enfermedad bipolar antes de agarrar y decir, bueno, pues este es un problema de tiroides, este es un problema de pasajero, de ansiedad y depresión. Y ahí es donde nos damos cuenta que no tenemos los especialistas necesarios, porque habría más difusión de que puedan considerar a la enfermedad como una de las causas, no como una última opción de diagnóstico. Sí nos hemos topado con médicos generales que están tomando en cuenta. En Estados Unidos esto es una cuestión crítica. Menos del 10% de los médicos generales y médicos familiares saben diagnosticar la enfermedad. ¿Qué podemos decir de México? Mucha menos gente está capacitada. Y la siguiente es no nada más la parte de cuántas personas no están capacitadas ni tienen el nivel de especialización para tratarlo. No es algo del otro mundo el poderlo tratar o referir con un especialista, sino la parte del ego de los doctores, la parte de no perder el sustento
de no dejar ir a un paciente con un especialista si se sale de su espectro de tratamiento, por la situación económica que está viviendo el país también. Y ese es un factor que yo sé que es controversial, pero sí llega a pasar. Con nosotros nos tocó pasar de que le buscan por todos lados, como no dan, prefieren quedarse con el paciente y no referirlo a un especialista. Eso es realmente trágico porque están jugando con la vida no nada más de él, sino de los familiares que están alrededor. Y otro punto bien importante es la parte de poca ética de muchos, no de todos, pero de muchos psicólogos. Ahorita que estamos empezando a hacer este esfuerzo, nos ha tocado encontrar a psicólogos que un psicólogo nunca debe recetar, no tiene la licencia ni la capacidad de recetar, y sin embargo de forma verbal lo están haciendo. Y es una cosa que sí quiero decirles, por favor, no caigan en que un psicólogo les recomiende antidepresivos, otros medicamentos que no están controlados. Nos ha tocado personas que dicen, bueno, pues es que un psiquiatra me sale más caro. Y hay psicólogos que ni siquiera terminaron la carrera, ni la licenciatura obviamente, porque es una licenciatura, y están cobrando 40, 50 pesos por la consulta. Y dicen, pues al paciente no lo dejo ir, tienen un montón de pacientes, pero aunque sepan que es enfermedad bipolar, no los refieren a un especialista. Y los empiezan a malaconsejar y los empiezan a mandar con medicamentos que sí tienen un impacto muy fuerte en la salud. Los antidepresivos nunca deben de autorrecetarse. Son medicamentos que sí tienen un impacto en la química del cerebro y no deben de ser tomados nunca a la ligera. Entonces, y esto lo quiero enfatizar, no estamos en contra de los psicólogos, por el contrario. Cuando trabajan en conjunto con un especialista, con un psiquiatra, son extraordinarios para poder apoyar al tratamiento, pero son un apoyo, no son las personas que deben tratar el tratamiento, digo, el padecimiento. Entonces, eso sí lo quiero reiterar mucho, porque son en México más de 65,000 psicólogos los que se titulan y empiezan a crecer cada año. Y psiquiatras son menos de 100, hablando del nivel de especialistas que hay en el país. Sergio, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, por el contrario, muchas gracias. Cállame tu teléfono aquí para que quede grabado, ¿cuál es? ¿El teléfono? Ajá. Es el 55 11 86 95 54, es el del celular, y el de su casa es el 55 82 03 85. ¿El correo electrónico? Es sergio@vidabipolar.com. La página, sí, cierto. ¿Dónde? La página, o tú la podrás poner okay. Sí, pero dímela. Perfecto. La página, a la que por favor les pido que también entren por información, está avalada por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, tiene información relevante y la estamos actualizando cada vez más, es www.vidabipolar.com. Okay, así quédate tantito sentado, por favor. Voy a tomar tus manos nada más. Ajá. Y vamos, podemos seguir platicando, ¿eh? Sí. Dime si necesitas que... Sí, lo que quieras que las manos nada más. Ajá. Entonces, ¿el miércoles qué? El miércoles 15 de mayo de este año, a las 8 de la noche. ¿Va a ser una convivencia? ¿Qué va a ser? Así es un grupo de apoyo, es para que vengan personas que tienen enfermedad bipolar o incluso que tengan la duda sobre el diagnóstico, si tienen síntomas, si están todavía pasando por diagnósticos incorrectos, si quieran conocer más de la enfermedad, que se puedan acercar. Sí. Los